estamos, gracias a su participación, a su asistencia, teniendo nuestro tercer webinar sobre el papel de los datos en la reactivación económica. Tuvimos el primero el 5 de octubre, donde estuvimos conversando, perdón, el segundo fue el pasado 5 de octubre, donde estuvimos hablando cómo los datos nos ayudan a ser más competitivos en el mercado. Estamos viviendo tiempos bien interesantes y estuvimos hablando este aspecto fundamental en tiempos donde los indicadores no son favorables para el mercado como tal. El primer webinar fue el 28 de agosto y estuvimos hablando sobre el papel de los datos para la reactivación económica. Fue, llamémoslo así, nuestro webinar introductorio, y hoy estamos teniendo nuestro tercer webinar, donde vamos a hablar cómo la innovación y los datos nos ayudan en conjunto a desarrollar ese proceso de reactivación económica. Entonces, sean todos de nuevo bienvenidos. Metodológicamente, voy a compartirles que durante esta hora voy de manera inicial a hacer la presentación. Luego, en la segunda parte, estará nuestro amigo Germán, nuestro experto en datos, y estará dando su enfoque de datos. Y durante la charla queremos tener interacción con ustedes, así que durante la misma usted puede hacer alguna pregunta a través del chat, o vamos a asignar en los últimos 5 minutos un tiempo para preguntas y para dialogar y para conversar. Finalizo esta parte introductoria compartiéndole que estamos editando todos los videos, los estamos publicando. De hecho, ya algunos están en nuestro canal de YouTube. Ahorita en este chat vamos a estarle compartiendo el link del canal de YouTube para que usted vea no solamente los webinars que hemos hecho en el papel de los datos y la reactivación económica, sino también los que hemos hecho en el sector salud, ¿cierto? Transformación digital en el sector salud. A propósito de esta pandemia, ha generado un proceso de aceleración especial en el sector de la salud. Bueno, después de esta introducción, voy entonces a hacer la presentación de la primera parte de la conferencia. Ok. Muy bien, estamos acá resolviendo estos temas. Así que hemos comenzado. Quiero agradecer a Sebastián por su apoyo del área de comunicaciones y que me esté compartiendo vía chat si hay alguna dificultad, porque ya pierdo total visibilidad de la plataforma Teams. Así que por WhatsApp le agradezco que me esté comunicando. Bueno, el papel de los datos en la reactivación económica. El By Group y Management and Quality de nuevo con ustedes, hablando sobre cómo los datos son fundamentales en este tiempo tan especial que estamos viviendo, y llamo especiales porque nos trae retos que tú y yo debemos asumir una actitud para superarlos, y cómo debemos desarrollar nuevos productos y servicios en este mercado. Rápidamente, esta es la agenda que vamos a estar compartiendo. La presentación de SBY y de Management, como siempre lo hacemos, la ruta de innovación. Luego estaremos planteando unas pautas para hacer innovación con los datos. Ahí nos estará hablando nuestro experto Germán, y estaremos haciendo también una presentación de casos de uso. Pero rápidamente, en nombre de Oscar, como presidente del grupo SBY, agradecerles por estar con nosotros y compartirles que SBY es una compañía que hace 21 años nació en Medellín, Colombia, y desde ese entonces se ha enfocado en trabajar en el tema de los datos. Para nuestra organización, bajo el liderazgo de Oscar, los datos siempre han sido y serán el activo más importante de las organizaciones. Antes estaban muy ocultos, todos hemos trabajado con datos, pero afortunadamente ahora, gracias a la nueva era que estamos viviendo y las contingencias que ha traído la pandemia, pues
nos traen retos y oportunidades. SBI, como ya les compartí, hace 21 años nació, es un grupo empresarial enfocado en el tema de la tecnología, la información, y a propósito de la innovación, es una organización que está en permanente cambio, en generación de nuevas oportunidades para ser competitivo en el mercado, y a propósito esta semana tuvo el lanzamiento de su nueva empresa del grupo SBI, que es la plataforma de educación digital Enjambre ODS. Estaremos enviando a su correo información de esta para que conozca un poco más. Bueno, entrando de lleno entonces en la parte que me es pertinente hablar en esta conversación y que por cierto me apasiona, porque el tema de la innovación es algo que realmente me genera mucha motivación. Vamos a hablar un poco sobre qué es la innovación. Aquí, si usted no tenía aún posibilidad de conocerme, soy Albeiro Enrique Quintero Gómez, profesional, especialista y ahora terminando mi maestría en el tema de gerencia y con procesos de formación y certificación en diferentes entidades en los temas de innovación y con grupos SBI hace 3 años liderando todo el tema de innovación, desarrollo e investigación con fuerte énfasis en todo lo que son los temas de cuarta revolución industrial, transformación digital y por supuesto los datos. Quiero comenzar para hablar de mi tema con una historia bien especial, bien real, y el protagonista en esta historia es un ser de la naturaleza que es el pez beta o el luchador de Siam. Yo no sé si usted lo conocía, pero este ser es bien particular y este ser para vivir dentro de su ecosistema tiene una característica especial y es que este pez, especialmente en los mares asiáticos, después de cierta temporada, el agua en el cual habita, agua dulce, se convierte en agua que es pobre en oxígeno. Y como todo ser viviente, sin oxígeno no puede vivir. Así que este pez tiene un reto, tiene un problema, tiene una necesidad, tiene una oportunidad o una amenaza, como usted lo quiera llamar, y es que en una temporada del ecosistema en el cual habita, no tiene oxígeno o tiene muy poco oxígeno. Entonces, ese pez tiene que buscar cómo solucionar ese problema, ¿cierto? Así como tú y yo hoy tenemos algún tipo de problema, este pez tiene un problema y pues, no se echa a morir. No dice, bueno, se acabó el oxígeno a morir. No, él se moviliza en su instinto de supervivencia y ahí quiero que vean la imagen. Él logró descubrir, logró resolver esto saliendo a la superficie y tomar aire del entorno, tomar oxígeno mejor. Qué interesante esto. Él sale y toma oxígeno. Algo así es lo que hacemos nosotros cuando tenemos que nadar, que cuando se nos agota el oxígeno tenemos que salir a tomar oxígeno, tomar aire. Y él, cuando llega el tiempo de la reproducción, tiene que hacer esta superficie que usted ve en la parte superior, él toma oxígeno y empieza a hacer estas burbujas en la superficie, que esas burbujas son burbujas de oxígeno. Y las hace con un propósito, y es el propósito de preparar y llamar a la hembra para desarrollar un proceso de reproducción. Miren qué interesante, como un reto, un problema, una necesidad, oportunidad, amenaza, él de manera instintiva viene y lo resuelve. Y entonces llega la hembra, todo esto lo hace el macho, llega la hembra, y ahí lo ven en la imagen, se une con él, y luego la hembra deposita los huevos en el mar, él los fecunda, y juntos los toman y los llevan a cada una de estas burbujas. De esa manera, esa nueva generación que ellos han reproducido tienen garantizado la vida, porque si no, ¿qué pasaría? Los huevos depositados en el agua mueren por falta
de oxígeno. ¿Por qué traigo este ejemplo de manera introductoria? Es porque no solamente los seres humanos tenemos retos, problemas, necesidades, oportunidades, amenazas. Todo el entorno natural, y en este caso este animal tan pequeño, tan sencillo, tiene este problema y es fundamental para la vida y encontró una solución. Ahora, es un ser vivo que nos da lecciones, que nosotros en medio de dificultades tenemos que encontrar el camino, y ahí es donde entra la innovación como un instrumento para encontrar el camino, para ser competitivos, para transformar nuestras empresas y para reactivar la economía. Comencemos un poco con definiciones. ¿Qué es la innovación? Intencionalmente traigo esta definición que data del autor Joseph Schumpeter, que nació el 8 de febrero de 1883 y murió el 8 de enero de 1950. Yo no sé si usted cree en los números, pero este señor lo persiguieron los 8, no sé qué significará, pero anecdótico. Pero Schumpeter es de los primeros teóricos que habla del proceso de la innovación. Y él lo define de un bien, ya producto, algo nuevo o de mayor calidad que los procesos anteriores a los consumidores, pero también nos habla de nuevos métodos de producción que llegan a la industria, o también nos habla de apertura de nuevos mercados, o el uso de nuevas fuentes de aprovisionamiento, o de nuevas formas de competir. Todo lo anterior llevan a redefinir la industria. O sea, él define en términos prácticos la innovación como lo novedoso en toda la cadena de valor que redefine la industria. Y mire en qué tiempo está hablando él. Él nace en 1883, pero él empieza a plantear sus teorías comenzando el siglo 1990 y más o menos en los años 30 empieza a plantear estas definiciones desde el punto de vista de la economía. Entonces, lo primero que quiero plantear al traerlo intencionalmente acá es que para nosotros, quizás para los latinos, la innovación es algo que está de moda, pero yo hago la reflexión, ¿por qué está de moda? ¿Será porque como latinos siempre llegamos tarde al desarrollo? Y yo me he dado esa respuesta autocrítica ahora y digo, sí, y en parte es porque no estudiamos la historia, porque nuestros procesos de educación a veces no son los mejores, y porque no teníamos un proceso de conectividad global a través de la gran red mundial como la Internet. Así que hoy la tenemos y nuestra actitud tiene que cambiar. Así que el primer mito que quiero resolver acá es que la innovación para nosotros los latinos quizás está de moda, pero para las naciones desarrolladas, tanto las europeas, porque este economista es de Austria, y tanto para las economías tan antiguas como las norteamericanas, no es nada nuevo, hace parte ya de su vida. Y él tiene un concepto bien interesante que les animo que usted profundice luego, que es el concepto de la destrucción creativa, que la define como un proceso de transformación que acompaña a las innovaciones. Entonces él decía que las organizaciones tendrían que casi a sí mismo autodestruirse para que emergiera una nueva organización. Y él planteaba que en las economías esto tenía que ocurrir para que se generaba nueva riqueza. Así que le dejo la reflexión. Si quizás la pandemia, más allá de los conceptos históricos, si es intencionado o no, no podemos interpretarla como un proceso de destrucción creativa. ¿Qué quiere decir? Se ha destruido una gran cantidad de cosas, pero sin duda fruto de la capacidad de innovación, del emprendimiento y de la iniciativa de cada uno de los seres humanos y de sus organizaciones, va a emerger una nueva economía. Y por eso traigo el ejemplo del pez beta. El pez beta tiene un problema y no se echa a morir a través de ese problema, sino que encuentra la solución, y por eso comenzamos hablando de innovación y cómo los datos pueden ser ese oxígeno que necesitan las organizaciones ahora para ser transformadas. Termino con Schumpeter con lo siguiente. Él nos da unas definiciones de ese entonces que para mí tienen vigencia. Dice que el emprendedor innovador es un individuo fuera de lo común por su vitalidad y por su energía,
incluso ante fracasos temporales. ¿Cuántas personas estamos viendo que han fracasado? Y entonces se los define, esos son los emprendedores innovadores. O sea que si usted fracasó en este tiempo o ha fracasado o fracasará en el futuro, no tenga temor. Él definió que eso se define no como innovadores o emprendedores fracasados, sino que hace parte de la naturaleza de un emprendedor innovador. Él deja claro que el innovador no es un inventor. Dice que entonces el inventor generalmente es un genio, es una persona técnica, un científico, un profesional o de una profesión. Y dice que, por el contrario, entonces, en esa cadena de valor, el emprendedor es aquel que crea los mercados para que se dé el proceso de comercialización o activación en el mercado de los inventos. Entonces, ahí es donde se da esas alianzas claves hoy en el mundo desde la universidad, empresa, Estado. Cada uno enfóquese a lo que debe hacer. Universidad, investigue, genere conocimiento. Emprendedores, ese conocimiento llévelo a los mercados, y ahí es donde, a propósito de nuestro país, se han creado las empresas tipo spin-off. Una de ellas como la que creamos esta semana desde Grupo SBY. Dice entonces Schumpeter que el innovador se destaca, ¿por qué? Característica lo define él, su perseverancia, su ambición, o sea, su deseo de lograr sus sueños, y no necesariamente por su genialidad. Él plantea que los inventores son los genios. Y dice que su motivación no siempre sería la mera riqueza o el simple hedonismo, el reconocimiento, sino crear un imperio económico, una dinastía empresarial o crear un nombre o una marca. Esto lo traigo intencionalmente porque va a gusto o va no perdido para mí ninguna vigencia. Ahí les dejo este dato de Schumpeter. Quise profundizar un poco sobre él, pero avancemos un poco sobre el proceso histórico de la innovación desde el punto de vista de definiciones. Y por allá en los años 70-90 aparece el pensamiento de diseño a partir de la firma consultora IDEO, y nos plantea lo que, vuelvo y digo, para nosotros está en boga, que es el design thinking, como un proceso de pensamiento basado en el diseño, un proceso de innovación centrada en el usuario que tiene 5 fases, donde dice busquemos empatizar, entender un poco la situación del cliente, como decía el PES, yo tengo una necesidad, no tengo oxígeno, tenemos que definir entonces cuál es ese problema de ese cliente para poder entonces idear, desarrollar un proceso de ideas, de solución, después de escoger la mejor, hacer un prototipo, o sea, una solución, y luego testear. Y eso tiene que hacerse siempre, y más ahora, de una manera rápida y ágil. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de supervivencia. Aquel que se demore mucho para hacerlo muere. Si el pez no hubiera encontrado la forma con estos pasos u otros, creo que él no necesita teoría, él es pura práctica, él hubiera muerto y su especie hubiera muerto, y aún más la cadena del ecosistema de la vida hubiera sido afectada y muy seguramente nos hubiera afectado a nosotros. ¿Qué nos dice la Organización para el Desarrollo Económico, la OCDE, de la cual Colombia ya hace parte en los años 80? Define la innovación como, atención a esto, pasos científicos, comerciales, técnicos y financieros que son necesarios para desarrollar e introducir en los mercados nuevos o mejorados productos. O sea que ahí vamos conectando que sí que es vigente Schumpeter. Dice también que el ingreso de nuevos productos mejorados, pero también nos plantea el uso comercial de nuevos o mejorados procesos y equipos. O sea, no solamente entramos al mercado, sino el uso de acciones comerciales, pero algo bien interesante y es algo adicional que trasciende al tema de Schumpeter es que le da una connotación de que la innovación también puede ayudarnos para el servicio social. Y es ahí donde empieza a emerger el concepto de la innovación social. En los años 90, Michael Porter nos plantea que las empresas consiguen ventajas competitivas a través de la innovación. Atención a esto, porque las naciones, y eso siempre se ha evaluado, y esto lo hablamos en una de las conversaciones anteriores, que las naciones desarrolladas son competitivas porque tienen altos procesos de inversión en su Producto Interno Bruto en innovación y desarrollo.
Mientras nuestra nación Colombia y las naciones latinoamericanas no inviertan en innovación, desarrollo e investigación, no van a ser competitivas, no van a generar más riqueza. Por eso, Grupo SBAI, hace más de 3 años, crea innovación, desarrollo e investigación como algo que va a generar o está generando competitividad y riqueza a la organización. Y plantea también Michael Porter que esto incluye nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer las cosas. Estamos, mejor dicho, hoy en unos tiempos donde se afirma lo que dijo Michael Porter. Hoy tenemos nuevas tecnologías y vienen muchas más nuevas tecnologías, entre ellas el dato y la aplicación de ellas que estamos teniendo, pero necesitamos hacer nuevas cosas y ahí es donde es pertinente este conversatorio. En el 2004, ya en ese nuevo siglo, la definición se vuelve mucho más sucinta, más expedita, más clara, más resumida, y dice el Departamento de Industria, dice, innovar es explotar con éxito nuevas ideas. ¿Por qué? Porque todos tenemos muchas ideas, pero ¿cuántas ideas de ellas las llevamos de manera efectiva al mercado y a una generación de riqueza? Muy pocas. Entonces, ok, vamos a explotarlas con éxito, nuestras ideas, y eso es lo que define la innovación. Ahora, ¿cuáles son las características de la innovación? Para nosotros desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo proceso, cualquier cosa, la innovación o esto que hagamos nuevo debe tener 3 características. Primero, tiene que ser algo novedoso, entiéndase novedoso como algo creativo, algo que emerge diferente a lo que está en el mercado existente. Si es más de lo mismo, como decía alguna vez Albert Einstein, usted y yo conocemos, pues no vamos a encontrar resultados diferentes. Entonces, atención a esto, hacer cosas nuevas. Segundo, pero no solamente hacer cosas nuevas, sino que sean viables, o sea, se puedan lograr, se puedan capitalizar, se puedan hacer real. Y tercera, que generen valor, ¿cierto? Que generen valor, y no solamente el valor económico, sino también valor social, valor ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí ahí rápidamente, como ustedes van a recibir las memorias y queremos ya ir terminando esta parte para darle la palabra a Germán, en la aplicación de estos conceptos y esta ruta al tema de los datos, ustedes van a recibir las memorias. Aquí algunos tipos de innovación que ya inclusive en la literatura están presentes, nos hablan de innovación disruptiva como aquello que se sale de lo común, rompe el techo, se sale de la caja, la innovación incremental que son pequeños cambios a un proceso ya hecho, etcétera. Eso pasa mucho con la tecnología, innovación de servicio, de proceso, innovación comercial, administrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, ¿cómo se da el proceso de la innovación? ¿Cuál es la hoja de ruta crítica? Pues es muy sencilla. Tenemos un punto A, que es un reto, un problema, una necesidad, una oportunidad, amenaza, y ¿usted qué tiene que hacer? Como hace el pez beta, usted tiene que ir del punto A al punto B, que es encontrar la mejor solución. Esa solución que encontró el pez es la mejor para él porque garantiza que su supervivencia de la especie, la supervivencia de la especie. Quizás pueden haber otras, pero esa fue la que encontró y es la que está implementando y le está funcionando. Ese proceso de la innovación debe llevarnos a eso. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta? Aquí les proponemos una, no es la única, no es un dogma, no para nada, pero es algo que te puede ayudar si es por primera vez que la vas a aplicar. Lo primero es que en el proceso de innovación esto implica un proceso de pensamiento, un proceso de cambiar nuestra manera de pensar. Todo comienza en nuestro cerebro. Por eso, usted quizás durante este tiempo, fruto de la noticia de la pandemia, se escuchó muchas noticias, se paniqueó, se bloqueó, se estresó, quizás entró en procesos de depresión, quizás lloró. Son historias reales de estos tiempos, ¿cierto? Y no es negar una realidad compleja que tenemos, pero si usted por el contrario entendió que debía escuchar un poco de noticias, pero seguir escuchando las tendencias, seguir innovando, seguramente va llevando un poco más en equilibrio este tiempo tan complejo. ¿Por qué necesitamos comenzar o debe comenzar el proceso de la innovación desde la manera de pensar? Porque el cerebro, a través de los procesos sinápticos, se da algo que se llama unas fijaciones mentales, o en términos prácticos es los bloqueos mentales. Y esos bloqueos mentales son los que a veces en las organizaciones decimos, venga, ¿y por qué tenemos que hacer las cosas diferentes si siempre las hemos hecho igual? ¿Y por qué tenemos que cambiar?
Por eso en los procesos de innovación, para tenerlo muy en cuenta, y de seguro Germán les va a hablar de esto, hay que hacer procesos de cambio cultural, cambios de mentalidad, porque todos los seres humanos entramos permanentemente, diario, a fijaciones mentales. Y si usted quiere ser una persona innovadora, disruptiva, usted todos los días tiene que buscar romper esas fijaciones mentales. ¿Cómo se dan? A través de procesos de pensamiento como tal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la hoja de ruta es, para romper esas fijaciones mentales y para idear y crear, tenemos que hacer lo que llamamos el brainstorming, o muy conocida como tormenta de ideas o lluvia de ideas, que tiene dos fases, la divergencia y la convergencia. Y recuerda que en la divergencia esta tiene tres características: muchas ideas, ideas locas, y no juzgues, no critiques la idea, porque cuando usted la juzga o la critica, usted la está categorizando y casi que está trayendo una fijación mental. La divergencia lo que está buscando es rompa las fijaciones mentales. Y luego de que tenga una gran cantidad de ideas, empieza un proceso de convergencia, ¿cierto? Este es, digamos, parte de las técnicas de innovación que maneja Design Thinking, pero también muchas otras, porque yo en el proceso de búsqueda ya tengo más de 40 modelos de técnicas de innovación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante un reto, problema, necesidad o oportunidad es idear o crear, hacer el proceso de tormenta de ideas o brainstorming. Después de esto, tenemos que coger la mejor idea y hacer un proceso de formulación, o sea, trazar esa escritura a través de una metodología de formulación de proyectos. Aquí le traigo tres. Si usted ha trabajado con gobiernos, sabe que utilizan marco lógico. Si trabaja por objetivos, sabe que la ZOPP es una de ellas. Otras más modernas y que han tenido procesos de transformación como Lombard, y muchas de ellas nos permiten ahora un proceso de certificación para que desarrollemos ese proceso de habilidades. Cualquiera, así inclusive invéntese una, pero tiene que escribir, tiene que formular, es el desglose de las actividades para que esa idea que usted escogió la pueda llevar a cabo. Y sin duda ahí entra clave una metodología en la formulación que es el modelo Canvas, ¿cierto? Con sus nueve etapas y sus 4 segmentos, ¿cierto? ¿Cuál es el valor que va a generar? ¿Cuál es el segmento de los clientes? ¿Cómo va a ser el segmento de infraestructura y el módulo económico? Entonces, siempre cuando usted va a formular, no solamente se quede en el desglose de actividades, sino que vaya al modelo Canvas. Y finalmente usted tiene que desarrollar un producto mínimo viable de esto. Y en términos prácticos, el producto mínimo viable en esta etapa de formulación es, muchos utilizan piezas Lego, muchos utilizan lo que llaman la cultura maker, que es hágalo usted mismo, utilice, como decíamos en nuestra infancia, los elementos que haya en su casa, vaya a su cuarto de reloj, vaya a su zazo, vaya al jardín, empiece a construir con sus propias manos quizá la solución, y si no tiene eso, pues muy seguramente tendrá mínimo un lápiz, un papel, y grafique lo que usted quiere hacer, pero grafique, ese producto mínimo viable en esta etapa es grafique, haga visible lo que ha construido. En la tercera etapa, en la hoja de ruta, es llevar esto a un proceso de desarrollo, ¿cierto? Llevarlo ya en este tiempo de la era digital, haciendo uso de las tecnologías emergentes. Aquí hay algunas que nos plantean como el MIT y Gartner, ¿cierto? Pero aquí lo fundamental es que entra y toma protagonismo estos desarrolladores de la tecnología, donde ellos cogen este insumo que nosotros le hemos entregado, todo el proceso de ideación, todo el proceso de formulación, y ellos son los expertos. Y ellos son los expertos, como ahora nos va a hablar Germán, nos van a decir, venga, yo le programo eso, y vamos ya con base en eso a desarrollar nuestro producto mínimo viable, pero ya desarrollado, pasa del papel, pasa a la cultura maker, pasa del Lego, de cualquier forma que hemos utilizado, pasa ya a un desarrollo tecnológico. Después de ese desarrollo no podemos quedarnos con él, tenemos que hacer un testeo, que esta es una validación en el mercado, ¿cierto? Aquí hay una metodología que está tomando mucho furor, que es Lean Startup, que es, venga, construyo, que es lo que acabamos de hacer, salgo al mercado, lo mido, hago un proceso de evaluación y luego sigo ajustando para finalmente salir ¿a dónde? Salir al mercado a venderlo. Como nos dijeron los teóricos al inicial, para quizás con una innovación que fue un producto o un servicio, pero quizás no fue tan bien, que en nuestra organización tenemos que llevar esto como una unidad estratégica de negocios, o quizás si lo hicimos con otros actores tenemos que desarrollar
un modelo joint venture, o definitivamente esto ya salió como un emprendimiento, una startup, y si nos apoyamos en activos de conocimiento de las universidades, pues tenemos que formalizarlo en el mercado como una spin-off, o quizás es una empresa de base tecnológica. Para terminar con esta primera parte, termino con esta reflexión. Uno de los pensadores que me gusta más decía esto, y es: no vivamos ya como vive todo el mundo, debemos cambiar nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Y esta frase la dijo Pablo el apóstol hace 2000 años, y a veces nosotros nos negamos a cambiar nuestra manera de pensar. Sin duda, para poder ser competitivos y para poder ser, digamos, sobrevivir, si así lo queremos decir, en esta etapa, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, como lo dijo hace 2000 años nuestro gran apóstol, el apóstol Pablo. Con esto quiero terminar mi presentación y excusarme, Germán, porque te robé 2 minuticos. Sigue proyectando tu presentación. Buenos días a todos, gracias por la asistencia. En este momento voy a compartir mi pantalla. Ya la estamos viendo, Germán, adelante. Gracias. Vale, traigo 2 secciones en mi presentación. Voy a procurar ser bastante breve y sintético. La primera son como aspectos que debemos tener en cuenta para hacer la innovación con los datos. Pues partiendo de todo lo que nos ha explicado Albeiro en este momento, de qué es la innovación, qué pasos debo llevar o hacer para que se produzca una verdadera innovación, ya sea creando algo nuevo o mejorando lo existente. Antes, pues, explicarles de parte de Management and Quality, pues, básicamente, nuestro objetivo siempre es generar valor en nuestros clientes. Nuestra misión es facilitar el logro de los objetivos estratégicos y nuestra visión, pues, básicamente, ser líder en estos segmentos de mercado, en estrategia, por medio de información, procesos y tecnologías. Muchos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Germán Morante, ya con más de 25 años de experiencia en estos temas de arquitectura, analytics, inteligencia de negocio, etc. La innovación con los datos, como lo había mencionado Albeiro, una forma de innovar con datos consiste en identificar un problema, un reto, y su solución con un modelo predictivo. Ya ahí estamos innovando porque estamos metiendo componentes de tecnología, estamos impactando en los procesos. Para que esta innovación sea fructífera y esté bien estructurada, es importante que detallemos cuál es el problema y los procesos de negocio relacionados, dado que a partir de una modificación en los procesos, con mis datos, entro a innovar. Entonces, tengo que identificar en qué área de negocio es que voy a hacer la innovación y si el área de negocio está relacionada con otros procesos y otras áreas de negocio. ¿Cuál es el cambio que yo quiero hacer en este proceso o servicio con un modelo de analítica predictiva? Ya el solo hecho de mencionar que voy a hacer una analítica predictiva en un proceso, debo estar pensando en qué voy a hacer más eficiente, qué cosas cambian, etcétera, como lo veremos a continuación, pero sigamos un poco con los aspectos relevantes que después voy a detallar. ¿Cuáles son los datos fuentes que yo necesito para hacer esa innovación? Es decir, si estoy hablando de un modelo de analítica predictiva que me va a hacer un cambio y una innovación en un proceso, necesito identificar qué datos necesito y en dónde están. Si voy a poner a rodar un modelo de inteligencia artificial, pues cuál es la arquitectura de los datos
que me va a permitir traer los datos mediante interoperación, consolidar los datos mediante integración, y entrenar el modelo, hacer el análisis y exponer el servicio para que sea consumido mediante diferentes mecanismos por los procesos de negocio. ¿Y cuál es la hoja de ruta o las fases y etapas para implementar esa innovación? ¿Y cuáles son los riesgos inherentes? O sea, siempre me debo preguntar este tipo de cosas, digamos, para yo preparar ya la interacción que me conduzca al diseño y la implementación de esa innovación mediante, por ejemplo, un modelo predictivo o de inteligencia artificial. Como estamos hablando de datos, pues el mejor marco global que me permite construir ese caso de uso puede ser Saxman. ¿Por qué Saxman? Porque siempre Saxman nos hace esas preguntas que están arriba. El qué, que son los datos, es decir, qué datos yo necesito. El cómo, que son los procesos que se ven impactados a partir de esos datos. El dónde, es decir, en qué área, puede ser en un área de la organización, pero también puede ser en un área geográfica. El quién, que son los que se ven impactados por este cambio. El cuándo, que lo podemos ver desde dos perspectivas, es cuándo en el proceso se usa el modelo predictivo, por ejemplo, o cuándo debo implementar mi modelo predictivo, y el por qué, que son los beneficios. O sea, mi modelo contextual debe responder estas preguntas, y en mi caso de uso, como lo veremos a continuación, debo eh, poder responder estas preguntas porque pues debo vender esta innovación pues a un nivel 1, que es, pues, es el estratégico, pero también debo construirlo a un nivel 5, que ya es a un mayor nivel de detalle, en donde puedo llegar incluso a un nivel físico de los datos, etc. Por lo pronto vamos a trabajar en el nivel de arriba, que es como el caso de uso nos lo dice, porque después pues ya tendré que hacer especificaciones funcionales detalladas, etc. Y vamos a trabajar en la parte conceptual, lo que tiene que ver en el qué y en el cómo, a lo largo de esta charla. ¿Cómo hago innovación con Machine Learning o aprendizaje automático? Pues con un entrenamiento en donde yo tengo que tener unos datos ciertos que me responden unas preguntas. Siempre que yo vaya a entrenar el modelo, debo tener un conjunto de datos eh, em, que son de entrenamiento, porque después el resto del conjunto de datos pues son para pruebas. eh, y ahí yo debo tener la respuesta. ¿Por qué debo tener la respuesta? Pues porque en las respuestas es como el modelo aprende, es decir, hace un aprendizaje, reconoce patrones y puede predecir esa respuesta. Después yo pruebo ese modelo con el resto de datos con el que no lo entrené, y ahí miro si está siendo acertado o no acertado. Es decir, parto mis datos con unos entrenos y con otro pruebo. Ese algoritmo de aprendizaje yo lo dejo a disposición mediante, por ejemplo, un API, lo puedo dejar en un web service, etcétera, que va a ser consumido después por un dato en un proceso de negocio y me va a dar una predicción, y con esa predicción yo tengo que hacer algo. O sea, el proceso sigue eh, mediante unas reglas de negocio pues que ya yo puedo programar en mi sistema de información, en mi BPM, etcétera. En eso consiste entonces la innovación en el proceso, en que cuando tengo que tomar una decisión, eh, le pregunto al modelo para que me dé una predicción, y con eso yo sigo mi proceso. Como veremos a continuación, esa innovación se puede monetizar, pues desde lo más simple como una eficiencia operacional, donde ya aquí en parte del proceso hay una inteligencia artificial que me produce eficiencia, que me disminuye los riesgos, que me puede desarrollar nuevos productos, que me puede ayudar a construir y desarrollar relaciones con los socios de negocio y aumentar la satisfacción del cliente, por ejemplo. Todo eso yo tengo que lograr medirlo.
Ya una vez visto este marco teórico que es más de datos, que es de innovación con datos, vamos a ver un ejemplo de caso de uso en donde vamos a responder esas preguntas que están en el marco de Sachs-Mann. El problema y los procesos de negocio relacionados. Pues este es un ejemplo de la vida real. Entonces, ¿cuál es la situación? Entonces, hablemos un poco del contexto de la organización. El contexto de la organización es una organización que presta dinero a estudiantes para que ellos cursen, pues, unos pregrados, unos posgrados, maestrías, etc. Actualmente tienen un grupo de clientes, 15% aproximado, ese dato sí lo cambié, es ficticio, de clientes que entran en mora, pues lo cual impacta naturalmente el flujo de caja y las pérdidas por cartera castigada. Entonces ahí tenemos un problema, es decir, tenemos un grupo considerable de clientes que podemos llegar a medir, ¿cierto? Que si yo tengo que el 15% entra en mora, pues eso tiene unos impactos en los procesos, tiene unos impactos en mi flujo de caja y cuando yo castigo cartera, pues estoy llevando eso al PIG. Es decir, ya ahí hay de entrada un problema que yo puedo resolver y que puedo monetizar, porque si yo logro mejorar, por ejemplo, en algún porcentaje, ese, ese grupo de clientes, pues yo voy a poder tener ahorros vía eficiencia de proceso y vía menos pérdida y vía mejora flujo de caja. ¿Qué procesos están afectados? Pues cobranzas, específicamente los cobros administrativos, persuasivos y coactivos. Entonces parto de una situación de la organización y ya comienzo a ubicarme en qué parte está. Acá debo preguntar cuál es la causa raíz del problema. La causa raíz del problema es la deserción y la iliquidez. ¿Qué es la deserción? Pues que no siguen estudiando más. Y la iliquidez, pues que se quedaron sin plata. Entonces, acá ya tenemos mediante 3 preguntas claves una buena idea de qué es lo que tenemos que resolver. Fíjense que no estamos hablando de N preguntas, no, estamos hablando de 3 preguntas claves que puedo aplicar en cualquier proceso de negocio, ¿Cuál es la situación? Esta, muy aterrizada, muy en términos de, bueno, ¿cuál es el grupo donde está el problema? ¿Qué porcentaje? ¿Qué me causa dentro de la organización? Ah, ¿en qué proceso? Ok. Y la causa raíz son estas dos. Ok, entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿cómo puedo hacer innovación? Amor, ¿tú enviaste el correo a Villaverde? ¿Qué debo predecir para solucionar la causa raíz del problema? Si un estudiante va a desertar, si un estudiante o su núcleo familiar va a quedar ilíquido, es decir, voy a atacar la causa raíz del problema. Mediante una predicción. Ok, entonces ya tengo un cúmulo de problemas, ya tengo una solución innovadora con un modelo de analítica predictiva que simplemente me responda 2 preguntas y que las pueda predecir. ¿Qué datos necesito yo entonces para ese modelo? Lo primero que yo hablo es los actores, los sustantivos. ¿Quiénes son los sustantivos o datos maestros cuando hablamos de gestión de datos? Pues el estudiante, el deudor solidario, pues esos son los 2 actores principales. De esos maestros es que yo tengo que hablar. Después, ¿qué datos de referencia debo considerar? Recuerden que los datos de referencia son los que me describen los sustantivos. ¿Cómo cuáles? ¿Cuál es la carrera que escogió el estudiante? ¿En qué universidad está? De hecho, universidad podía ser un dato maestro, pero como en este caso describe al sustantivo, puede ser un dato de referencia. Recuerden que los datos de referencia son como los catálogos que me enriquecen a esos sustantivos grandes. Los datos sociodemográficos, el estrato, la edad, en fin, todos los datos que me permitan al modelo trazar patrones, ya sea un modelo supervisado o no supervisado,
que trace patrones de las características de esos sustantivos. Y después, ¿qué más necesito? Pues necesito los datos históricos y transaccionales, es decir, aquellos que me van a permitir medir por qué se retiran, si desertan o no, si se encuentran ilíquidos o no. Es decir, todo lo que son las interacciones de esos sustantivos, es decir, sus acciones. Por ejemplo, el valor del crédito, cuál es la deuda que tienen en el tiempo, cuál ha sido su histórico de pago, cuál ha sido su histórico de intereses de moras, cuál ha sido su histórico de cobros administrativos, persuasivos y coactivos, cuáles son las notas y resultados que él tiene en la universidad de tal manera que pueda relacionar eso con la deserción, vive o no el deudor solidario, ha sido reportado en otras fuentes el estudiante o el deudor solidario que me permitan a mí de alguna manera predecir que va a entrar en una situación de liquidez, que si tiene otros créditos el estudiante o el deudor solidario, en dónde los tiene. Y finalmente necesito las respuestas. Es decir, ese estudiante desertó sí o no, porque recuerden que con estos datos es que yo voy a entrenar mi modelo. Entonces necesito las preguntas y las respuestas. ¿Quedó el líquido sí o no? Entonces, recuerden que a un modelo se le entrena con datos históricos en donde yo conozco las preguntas y los resultados. Y lo que el modelo va a hacer es que con nuevos datos en donde no tengo la respuesta, pueda predecir el resultado. Entonces, digamos, allá ya hemos identificado el qué. El qué de ese modelo de arquitectura de Sachsman. ¿Cuáles son los datos que necesito? Ahora vamos al cómo. Es decir, este proceso cambia si ya yo puedo predecir la deserción o si se va a haber iliquidez. Sí, mira, cambia sobre todo en el tema de acuerdos proactivos de pago, se pueden tener cambios de codeudores, se pueden hacer un cambio de línea de crédito, se puede refinanciar, etcétera. Todas estas acciones yo las puedo hacer de manera proactiva y antes las hacía de manera reactiva. Entonces esto es el cómo, es decir, este proceso, ahora ¿qué tiene de nuevo? ¿Dónde se está produciendo la innovación? ¿Quiénes se ven impactados? Pues toda la vicepresidencia de créditos y cobranza. Entonces estamos respondiendo el dónde, ¿cierto? El cuándo. ¿Cuándo se usa el modelo predictivo en el proceso? Cuando esté en cobro administrativo. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde yo empiezo a sospechar que esta persona puede entrar en deserción o en liquidez, que es la primera etapa del cobro. ¿Quiénes se benefician con la solución? El estudiante, la entidad y su recaudo. Y si tenemos un modelo usualmente las entidades tienen todo el tema de cobro coactivo, etcétera, con un tercero. A veces hacen el administrativo, pero el resto es tercerizado. Entonces, acá también se ve beneficiado un tercero porque ya tiene un modelo de gestión mucho mejor, mucho más eficiente. Entonces, ese es el responde al quiénes. Y el por qué o el para qué, que son los beneficios, que es la última pregunta, es que voy a tener una mayor eficiencia en los cobros y que voy a tener una reducción de cartera castigada. Con estos dos indicadores yo puedo hacer un caso de negocio, es decir, la parte financiera. Es decir, yo innovo ¿para qué? Ah, sí, voy a mejorar el proceso. No, innovo para tener una mayor eficiencia en los cobros y tener una reducción de la cartera castigada que en cualquier porcentaje que yo ponga allí, lo tengo que llevar a un número para poder hacer la monetización por la innovación. Bien, entonces, como ven, son preguntas sencillas que voy consignando en mi caso de uso. No tengo que hacer párrafos enormes, echar una carreta, el contexto de la organización. No, vamos al punto. Lo sencillo es lo que funciona. Ya, con toda esta información, ya yo puedo ir a hacer una preventa a la parte directiva de mi organización para que me aprueben la implementación. ¿Qué datos fuentes se identificaron?
Pues mira, la mayoría están en el core bancario, los maestros y referencia. Afortunadamente, pues tienen un core bancario muy integrado y ahí están esos datos. Los datos sociodemográficos, pues están en un módulo que se llama solicitante, el estrato también. En los datasec, el valor del crédito, pues está en el módulo de solicitud, la deuda está en el módulo de saldos, el histórico de pagos está en el tema de recaudos, el histórico de intereses de mora está en todo lo que se llaman movimientos, el histórico de cobros administrativos persuasivos está en todo el tema de movimientos. Las notas y los resultados de la universidad están en el estado de la solicitud. Si vive o no el deudor solidario, pues es una fuente externa. Puede estar en el registro, en la Registraduría Nacional, en algo que se llama el RENEC. Ha sido reportado en otras fuentes, pues se consideró de CEVAL. Tiene otros créditos, pues se consideró data crédito. Desertó sí o no, pues eso está en la solicitud de estado. Y quedó líquido o no, pues eso está en el módulo de servicio al cliente, en el módulo de causales de mora. Entonces hemos ubicado en dónde están todos nuestros datos fuentes, todos nuestros datasets que habíamos enmarcado en la etapa anterior en el qué. ¿Se acuerdan del qué? Entonces ahí tengo que responder la pregunta de los datos. Entonces, ya aquí he ubicado en dónde están los datos que yo necesito para mi modelo. Vamos a hablar un poco de lo que es la arquitectura que yo necesito para hacer ese modelo. Entonces, en esta arquitectura yo debo poder ubicar todos esos datos de los que hablamos anteriormente. Entonces, están los datos internos, que son el core bancario y servicio al cliente, esos son los principales sistemas de información, pero están los datos externos que pueden estar en la registraduría, en DACEVAL, en Data Crédito. Esos datos yo debo ser capaz de llevarlos a mi organización mediante unos servicios de interoperabilidad, los más comunes tipo REST, tipo SOAT. Datos que yo llevo a un stage en donde están pues todos los datos crudos, es decir, todo el dataset ya completo, el que tiene los sustantivos, el que tiene las acciones, es decir, maestros, referencias y datos históricos de sus acciones, ¿cierto? Eso siempre en una estrategia lo puedo llevar a un stage o incluso lo podría llevar a un data lake. Eso depende de la arquitectura y del volumen de los datos que yo tenga. Esos datos, pues yo los llevo a mi parte de servicios de integración que por lo mínimo debe tener calidad, enriquecimiento de datos, detección de nulos, ese tipo de cosas. Los puedo volver a poner a la stage o como les dije, los puedo poner en mi data lake, depende de mi estrategia. De allí ya yo aplico unas reglas de negocio. Esas reglas de negocio me permiten llevarla nuevamente al data warehouse o al data lake. Yo hablé de data lake en los 3 pasos anteriores, pues porque ahí yo puedo tener la información cruda, puedo tener la información intermedia y puedo tener la información consolidada. De eso me sirve el data lake y esa es una de las grandes diferencias con el data warehouse. En el data warehouse yo llevo la información consolidada. En el data lake la puedo llevar en todos los estados de la información de tal forma de que yo me pueda devolver en cualquier parte del proceso. Después de esas reglas de negocio yo puedo llevar a mis sustantivos, es decir, el estudiante, el deudor, la universidad, a un MDM en donde yo puedo almacenar los golden records de esos sustantivos. De ahí yo puedo tomar datos para entrenar a mi modelo de aprendizaje automático. Ese modelo ya entrenado, ¿se acuerdan de la gráfica en donde ya estaba el modelito como un cubito? Pues yo lo pongo como un servicio en donde me predice y me contesta las preguntas de deserción y liquidez, que yo lo pongo en un componente de servicios de analítica avanzada, que también me sirven para hacer consultas y generar reportes. Hasta ahí tengo la arquitectura, cómo interviene la parte de negocio, pues desde el proceso de cobranzas, yo puedo entonces hacer la pregunta si un estudiante va a desertar o si un estudiante o su núcleo familiar va a quedar ilíquido. Ese proceso, por ejemplo, yo lo puedo consumir, ese servicio o esa pregunta la puedo consumir desde una interoperabilidad, que es de donde yo expongo mi servicio analítico.
que a su vez está en una librería, ¿cierto?, de servicios analíticos, se responde mi pregunta, o yo también puedo hacer consultas vía reporte arriba e ir directamente a la visualización de los datos. Son dos formas en que yo puedo utilizar modelo predictivo de deserción y liquidez. ¿Qué fases e hitos debo tener en cuenta ya para la implementación de identificación del caso de uso? Es decir, qué tenemos y dónde estamos, cómo estamos, qué necesitamos y para llegar, cómo ejecutar esa implementación y cómo asegurar los resultados. En la fase de descubrimiento fue todo lo que hicimos, la comprensión del negocio, los problemas, los datos relacionados, entender la organización, qué tecnología tiene, qué capacidades. Ya después viene la parte de análisis, donde seguramente puede haber un análisis jurídico con los externos. Usualmente hay contratos para firmar, hay ANS, etcétera, en la forma y periodicidad en que debo consumir esos servicios externos. Tengo que firmar acuerdos de intercambio. Y ahí coloqué en negrilla ese análisis de la calidad y las fuentes de los datos. ¿Por qué? Porque a hoy los científicos de datos gastan entre el 50 y el 70% de su tiempo arreglando los datos. Y es algo que afecta la construcción de este caso de uso y por ende la innovación. Recuerden que lo ideal es que yo haga control de la calidad de los datos desde la fuente y no desde los procesos de integración. Pero sabemos que no es así, entonces en los procesos de integración, pues yo debo tener en cuenta ese aspecto. De hecho, como lo vieron en los servicios de integración, habían temas de calidad. Pero lo más eficiente es arreglarlos desde la fuente. Después tengo que hacer un gap de arquitectura de datos, aplicaciones. Es decir, lo nuevo en esa arquitectura lo tengo, no lo tengo, tengo esas capacidades, ¿cuándo las voy a tener? Y debo medir el impacto en los procesos, las personas y los socios de negocio. Eso es bien importante porque pues, el proceso y el modelo de proceso vía innovación está cambiando. Entro a la fase de diseño, en donde pues, tengo que diseñar ya de manera detallada los servicios de intercambio, las ETL, las reglas de negocio, de calidad, el MDM, el Data Warehouse y o el Data Lake, los procesos y las aplicaciones que debo cambiar. Y tengo que diseñar lo que mencionó Alberio, el plan de gestión del cambio cultural, hago la implementación de mis servicios, ETLs, etcétera, los cambios en los sistemas y hago la salida en vivo, donde pues tengo que tener capacitación, acompañamiento, gestión del cambio y lo importante, la medición de los beneficios, es decir, a lo que yo me comprometí. Yo me comprometí a que iba a tener una mayor eficiencia en cobros y que iba a tener una reducción de cartera castigada. Si todo esto me quedó muy chévere, el descubrimiento, el análisis, el diseño y la implementación, pero de verdad, yo no hice una mayor eficiencia en cobros y yo no reduje la cartera, pues no hubo ninguna innovación. Lo que hubo fue un proyecto tecnológico y más nada. Es decir, la innovación se produce vía los resultados y los resultados son dos indicadores simples que pusimos desde el inicio, una mayor eficiencia en cobros y una reducción de la cartera castigada. Veamos qué tipos de riesgos pueden haber. En el descubrimiento, lo principal, lo que acabo de decir, que no involucre las áreas de negocio, que sea un proyecto tecnológico. Eso es un riesgo. Esto es más un proyecto de innovación del negocio que se soporta en las nuevas capacidades de los datos. En la parte de análisis, el riesgo que ya mencioné, baja calidad y fuentes de los datos. Esto nos pega duro porque nos consumimos la mayor parte del tiempo en arreglar los datos y menos tiempo en entrenar mis modelos, en hacer los análisis, etc. En la parte de diseño, pues los acuerdos de intercambio con las entidades externas. A veces no se tiene gobierno sobre eso o a veces los otros están muy especializados y el que está rezagado soy yo. En la implementación, pues que no estén listos los cambios en los sistemas de información. ¿Por qué? Porque vía mejora el proceso, pues si el proceso cambió y pensamos en una arquitectura de aplicaciones acorde a los procesos, pues las aplicaciones deben soportar
esos cambios en los procesos. Entonces, no es solo que yo haga mi modelo predictivo, no, yo tengo que adecuar los procesos y los sistemas de información para que consuman ese modelo. Y la salida en vivo, pues que de pronto haya falta de disponibilidad en la solución, de tal forma de que no se hayan hecho las suficientes pruebas y se termine cayendo el sistema y se termine cayendo mi innovación. Digamos, hasta aquí llega mi intervención. Les agradezco mucho el espacio que me han brindado hasta ahora y si tienen preguntas, pues quedo a sus órdenes. Germán, muchas gracias, excelente presentación. Vamos a invitar a todos a tener unos breves minutos tomando algunas preguntas e inquietudes. Por acá Ernesto nos escribe que agradece la disposición de Alberio y Germán para compartir los conocimientos y nos hace el siguiente comentario. Germán dice que él escribe desde Brasil y dice que por Brasil la pandemia aceleró la implementación de soluciones de innovación que teníamos dificultades de aplicación por parte del liderazgo. Eso está pasando también en Colombia. ¿Qué le quieres compartir, Germán? Yo creo que la situación es igual, es igual. Parte de este tipo de webinar es evangelizar a la gente de negocio acerca de cómo este conjunto de capacidades con mucho foco en datos pueden acelerar los cambios, la innovación en la organización, pero como lo mencioné al inicio, el liderazgo tiene que venir del negocio. No pueden ser allá, digamos, nosotros que somos de tecnología nos adaptamos a estos cambios de una manera más natural, de una manera eh, que si siempre lo hubiéramos hecho. A la gente de negocio le cuesta trabajo. Hay gente que en medio de esta situación quiere estar monitoreando a la gente si está trabajando, no está trabajando, si no los ven en un puesto de trabajo, creen que no están haciendo nada. Entonces, digamos, a los líderes de las organizaciones sí que les cambió la forma de gestionar sus recursos. Y yo creo que esta situación lo que nos hace es abrir nuevas oportunidades, despertar esa conciencia y buscar nuevos mecanismos que nos permitan gestionar e innovar a partir de la adaptación de esta situación. Pero debemos seguir insistiendo en temas de evangelización acerca de la transformación, acerca de los datos y cómo en este momento cualquiera puede trabajar desde cualquier sitio. Simplemente que sus indicadores ahora son un poco diferentes, sus herramientas son un poco diferentes, pero pues las salidas y entregables de sus procesos pueden seguir siendo los mismos. Lo que cambia es el cómo, como lo veíamos en la arquitectura de Sachsman. Excelente. Por acá nos escribe Iván Vélez. Gracias, Ernesto, por tu pregunta de Brasil. Iván Vélez nos pregunta que dice, ¿qué han visto ustedes en Colombia a nivel gubernamental? La pandemia ha logrado acelerar algunos procesos, pero el uso del papel sigue siendo base en algunas instituciones. Ejemplo, lograr un documento firmado digitalmente es poco probable. Y también él mismo hace otra pregunta y dice, ¿cómo manejar los datos si no se arranca digitalizando? Bueno, son dos preguntas interesantes. Fíjate que nosotros desde Management and Quality, uno de nuestros grandes segmentos es el de gobierno. Digamos, al principio hubo, digamos, en los meses de marzo, abril, mayo, hubo como, esperemos a ver qué pasa, ¿cierto? Y no, el tema se alargó y hubo como una reacción en ellos. Por ejemplo, con ellos hemos estado trabajando vía este tipo de mecanismos, de manera virtual, de manera taller, de manera acción. Es decir, la forma en que antes trabajábamos, tal vez de manera presencial,
definitivamente cambió y todo se hace de manera virtual y ellos lo están aceptando y ven que ese es el camino. Es decir, si bien hubo un tema de esperemos a ver qué pasa, luego reaccionaron y, por ejemplo, en nuestro caso, ningún cliente, ni siquiera en este momento, exige que estemos en sus instalaciones. ¿Sí? Entonces se acepta, un primer avance es se acepta el trabajo de manera virtual, se dan acceso a los ambientes, si está haciendo un tema de aplicaciones, eso no, mientras se sigan los protocolos, por ejemplo, de paso, producción, etcétera, eso no ha sido inconveniente. Segundo, el tema de las firmas. Ahí he visto tres cosas. He visto tres cosas. Uno, por ejemplo, actas, me aceptan firmas que pongo en mi editor de PDF, pongo la firma y me la aceptan. Hay otros que me ha tocado hacer uso del mensajero. Por favor, lo imprimes, lo firmas en original y me lo haces llegar. Entonces, pues ahí se usan los servicios de mensajería. Otros, por ejemplo, el gobierno tiene la plataforma del SECOP. Todos los contratos se firman, tanto ellos como nosotros en el SECOP con firma digital. Ya eso ha sido un gran avance. De hecho, la plataforma pues arrancó como un tema de manejo de toda la etapa precontractual y contractual, en donde simplemente se escaneaban los documentos y se subían. La plataforma avanzó de tal forma de que todos los documentos se firman allí. Y así otras entidades para otro tipo de trámites han permitido la firma de esa forma, es decir, es válida la firma digital. Entonces, digamos, hay una combinación de las cosas. Ciertos documentos todavía quieren que uno los imprima, los firme en físico y se los haga llegar. Pero, digamos, se ha venido impulsando eso y digamos que las entidades de gobierno un poco es la desconfianza natural que hay del ciudadano. Y en muchos casos sí es fundada, es decir, sí pasan cosas de ese tipo. Ahora, con respecto a la siguiente pregunta, ¿cómo hacer para digitalizar los datos? Yo creo que ese es el reto. Yo siempre hablo de que las organizaciones han invertido mucho en automatizar sus procesos y no en automatizar sus datos. Entonces, hacia allá tienen que hacer mayor esfuerzo las organizaciones, automatizar sus datos, cómo capturan los datos, etc. Y hay otro esfuerzo en ciertos datos a través de Natural Language Processing, es decir, NPL. Ahí se está haciendo mucha investigación, se están creando nuevos servicios que permiten tomar datos de fuentes no estructuradas y volverla estructurada de tal forma de que tú la puedas almacenar en tus procesos de negocio o en tus almacenes de datos, por decir algo, bodegas de datos, lagos de datos, etc. Ahí se está trabajando mucho, hay una línea de trabajo e investigación muy fuerte en procesamiento de lenguaje natural que nos permite que aquellos datos que no son naturalmente digitalizados, de alguna manera se puedan llevar para una posterior análisis o una posterior enriquecimiento de los datos de un proceso. Pues Germán, muchas gracias. Creo que hemos cumplido con la tarea. Yo solamente agregaría una reflexión desde Colombia de una experiencia que tuvimos ahora en la constitución de la nueva empresa que les mencionaba. Las cámaras de comercio hasta ahora no han podido desarrollar ese proceso de evolución de digitalizarse y, por supuesto, menos de automatizar los datos. La experiencia que vivimos, Germán y todos los de Sala y los que están viendo este programa, para crear una empresa y donde recibimos respuesta, un cambio, imprima otra vez todo, autentique por una palabra en un artículo, y eso cuánto se demora, y luego recibimos una respuesta donde nos dice, bueno, nos tomaremos el derecho de 30 días para hacer eso. Nos dice, ¿en qué tiempo vamos a reactivar nuestra economía si vamos a ese paso? Esa es como una experiencia personal.
Bueno, gracias Germán, gracias a todos. Excelente este tiempo que hemos compartido y queremos desde ya invitarlos a nuestro último webinar de este año en este tema. Noviembre 24 estaremos hablando de cómo los datos nos ayudan como un nuevo eje estratégico para hacer las organizaciones más productivas, y a todos a que nos escriban qué ideas, temas y sugerencias nos dan. Germán, porque no sé si has escuchado las últimas noticias, el panorama es, si empezamos en marzo el panorama de incertidumbre, creo que a hoy el panorama es de mucha mayor incertidumbre. Dicen hoy, la noticia hoy es que en el 2024 estaremos volviendo a una tal normalidad. Entonces yo creo que eso nos da un reto de perspectiva de largo plazo, sin duda, de reactivación económica, y tenemos que seguir conversando de esto. Gracias, Germán, por tu disposición, y a todos, un abrazo. Nos vemos 24 de noviembre con nuestra última conversación de este año. Un abrazo para todos. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.